¿Alguna vez sentiste que los impuestos son como una sombra que se lleva parte de tu esfuerzo sin pedir permiso? Esa sensación de injusticia es común, pero Kiyosaki nos invita a mirar más allá de la queja y descubrir que los impuestos son parte de un juego que pocos se toman el tiempo de aprender. En lugar de verlos como un castigo inevitable, él los interpreta como una herramienta que marca la diferencia entre quienes entienden el sistema y quienes simplemente lo padecen. Los impuestos no son un monstruo. Son reglas de un tablero que, si conoces, puedes usarlos a tu favor. Mientras la mayoría se limita a protestar por lo que el gobierno les quita, los ricos estudian las leyes, buscan asesoría y diseñan estrategias para que los impuestos trabajen en su camino hacia la libertad financiera. El verdadero gancho está aquí. Si cambiamos nuestra percepción, podemos dejar de ser víctimas y empezar a jugar inteligentemente, transformando los impuestos en aliados de nuestro crecimiento económico. En este guión, vamos a explorar cómo Robert Kiyosaki entiende los impuestos y por qué insiste en que la clave está en la educación financiera. Su visión es clara. Los impuestos no son un obstáculo insalvable, sino un campo de entrenamiento donde se mide la disciplina y la estrategia de cada persona. Para la mayoría de los empleados, los impuestos son un golpe directo al bolsillo. El dinero se descuenta antes de que puedan usarlo. En cambio, los empresarios e inversionistas tienen la posibilidad de organizar sus ingresos de manera distinta, aprovechando deducciones y beneficios que la mayoría desconoce. Kiyosaki nos invita a dejar de pensar en los impuestos como un enemigo y empezar a verlos como una oportunidad para aprender a jugar con las reglas del sistema. El que se educa aquí desarrolla habilidades que lo acompañan en toda su vida financiera. La idea central es poderosa. No se trata de evadir ni de temer, sino de educarse para transformar los impuestos en aliados. Robert Kiyosaki cuenta que desde joven observaba cómo las personas reaccionaban de manera muy distinta frente a los impuestos. Mientras la mayoría de los empleados se quejaba de lo que les descontaban de su sueldo, los empresarios y los inversionistas parecían moverse con más tranquilidad, como si supieran algo que los demás ignoraban. Esa diferencia lo marcó profundamente y lo llevó a investigar cómo funcionaba realmente el sistema. En su experiencia, los impuestos no eran simplemente una carga inevitable, sino un reflejo de la educación financiera de cada persona. Quien no entendía las reglas quedaba atrapado en un ciclo de trabajo duro y pagos constantes, mientras que quienes estudiaban las leyes y buscaban asesoría podían organizar sus finanzas de manera más inteligente. Kiyosaki recuerda que su padre rico le enseñaba que los impuestos eran parte del juego y que la clave estaba en aprender a jugarlo con estrategia. No se trataba de evadir ni de hacer trampa, sino de comprender cómo las estructuras legales y fiscales podían convertirse en herramientas para proteger y multiplicar el dinero. Este contexto es fundamental. Los impuestos no son un castigo personal, sino un sistema diseñado con reglas claras. La diferencia está en cómo cada uno decide enfrentarlo. Desde la ignorancia y la queja, o desde la educación y la disciplina financiera. Si este contenido te está ayudando a entender mejor cómo funcionan los impuestos, suscríbete ahora y activa la campanita. Así podrás seguir aprendiendo estrategias para tu libertad financiera. Los impuestos, en esencia, son el mecanismo que utilizan los gobiernos para financiar servicios públicos, educación, salud, infraestructura, seguridad. Esa es la explicación básica que todos conocemos. Sin embargo, Kiyosaki insiste en que quedarse solo con esa definición es limitarse a ver la superficie del sistema, sin comprender cómo realmente impacta en la vida financiera de cada persona. Desde su perspectiva, los impuestos funcionan como una especie de filtro que separa a quienes tienen educación financiera de quienes no. El empleado común recibe su salario y paga impuestos antes de poder usarlo, mientras que el empresario o inversionista organiza sus ingresos de manera que los impuestos se calculen después de invertir o deducir gastos. La diferencia no está en cuánto ganan, sino en cómo entienden las reglas.
Kiyosaki explica que los impuestos no son malos en sí mismos, sino que se convierten en una carga pesada cuando no sabemos cómo manejarlos. Para él, la clave está en reconocer que el sistema ofrece oportunidades legales para reducir la carga fiscal. Pero esas oportunidades solo están disponibles para quienes se educan y se atreven a jugar en el campo de los negocios y las inversiones. La explicación clara es esta. Los impuestos son parte del juego financiero y no todos juegan con las mismas reglas. El que se queda en la zona de confort del empleo tradicional paga primero y usa lo que queda. El que se educa y aprende a invertir paga después de haber hecho que su dinero trabaje. Esa diferencia es la que marca el camino hacia la libertad financiera. Imaginemos a un empleado que recibe su sueldo cada mes. Antes de que pueda usarlo, ya se le descontaron impuestos sobre la renta y aportes obligatorios. Lo que llega a su bolsillo es lo que queda después de que el sistema tomó su parte. Este es el escenario más común y el que genera frustración, porque la persona siente que trabaja duro, pero nunca ve el total de lo que produce. Ahora pensemos en un empresario. Él factura por sus servicios o productos, pero antes de calcular los impuestos, puede deducir gastos relacionados con su negocio: alquiler de oficina, equipos, transporte, incluso capacitaciones. Es decir, paga impuestos sobre lo que queda después de invertir en su propia operación. La diferencia es enorme, porque el dinero trabaja primero para él, y recién después entra el cálculo fiscal. Un tercer ejemplo es el inversionista en bienes raíces. Al comprar una propiedad para alquilar, puede deducir intereses de la hipoteca, mantenimiento y otros gastos. Además, en muchos países existen beneficios fiscales específicos para quienes invierten en este tipo de activos. Así, los impuestos no se convierten en un obstáculo, sino en un incentivo para seguir construyendo patrimonio. Estos casos muestran lo que Kiyosaki repite constantemente. No es cuánto ganas, sino cómo estructuras tus ingresos. El empleado paga primero y usa lo que queda. El empresario e inversionista hacen que su dinero trabaje, deducen gastos y recién después pagan impuestos. Esa diferencia práctica es la que abre la puerta hacia la libertad financiera. Uno de los principales obstáculos frente a los impuestos es la falta de educación financiera. La mayoría de las personas nunca recibe formación sobre cómo funcionan realmente, y por eso los perciben como una carga inevitable. Esta ignorancia genera frustración y resignación, dejando a muchos atrapados en un ciclo donde trabajan duro, pagan sin entender y nunca cuestionan si podrían hacerlo de manera más inteligente. Otro obstáculo es la mentalidad de víctima. Muchas personas repiten frases como "el gobierno me quita todo" o "no vale la pena esforzarse porque igual se lo llevan en impuestos". Esa actitud bloquea cualquier posibilidad de aprendizaje y acción. En lugar de buscar estrategias, se instala la queja como única respuesta, y con ella se pierde la oportunidad de transformar los impuestos en un campo de disciplina financiera. También está el error de no diferenciar entre ingresos activos y pasivos. Quien depende únicamente de un salario está en la posición más vulnerable, porque paga impuestos antes de usar su dinero. En cambio, quienes generan ingresos pasivos a través de inversiones o negocios tienen más herramientas para organizarse. No entender esta diferencia es quedarse siempre en el lado más desfavorable del tablero. Finalmente, un obstáculo común es el miedo a lo desconocido. Muchas personas creen que aprender sobre impuestos es demasiado complicado o que solo los expertos pueden hacerlo. Ese miedo paraliza y refuerza la idea de que el sistema es inaccesible. Kiyosaki insiste en que la educación financiera no es exclusiva de unos pocos. Cualquiera puede aprender, y superar ese miedo es el primer paso hacia la libertad. La primera estrategia que Kiyosaki propone es aprender sobre estructuras legales y empresariales. Formar una sociedad o una compañía no es solo un paso administrativo, es una manera de organizar los ingresos de forma que los impuestos se calculen después de que el dinero haya trabajado para ti. Esto abre la puerta a deducciones y beneficios que un empleado común nunca aprovecha. Otra estrategia clave
es invertir en activos que generen ventajas fiscales. Bienes raíces, negocios propios o ciertas inversiones permiten deducir gastos, intereses y depreciaciones. En lugar de ver los impuestos como un enemigo, se convierten en un incentivo para seguir construyendo patrimonio. La lógica es simple: el sistema recompensa a quienes crean valor y empleo. Kiyosaki también insiste en la importancia de llevar registros claros y ordenados. Guardar comprobantes, organizar gastos y trabajar con un contador de confianza no es burocracia, es disciplina financiera. Esa organización permite aprovechar deducciones y evitar pagar de más. La diferencia entre alguien que se educa y alguien que improvisa puede ser miles de dólares al año. Finalmente, la estrategia más poderosa es cambiar la mentalidad. Dejar de pensar en los impuestos como un castigo y empezar a verlos como parte del tablero. Quien se educa y actúa con disciplina convierte los impuestos en una herramienta para crecer. Quien se queda en la queja seguirá atrapado en el ciclo de trabajar duro y pagar sin entender. Los impuestos pueden parecer un laberinto complicado, pero Kiyosaki los compara con un tablero de ajedrez. En este juego, quien no conoce las reglas pierde piezas rápidamente, mientras que quien estudia las jugadas puede anticiparse y convertir cada movimiento en una ventaja. Así funcionan los impuestos. No son un castigo, son un tablero donde la estrategia marca la diferencia. Imaginemos que cada gasto deducible es como una pieza que protege al rey. Si no sabemos cómo usarla, la dejamos quieta y vulnerable. Pero si entendemos su valor, podemos moverla en el momento justo y transformar la partida. Los impuestos, vistos desde esta metáfora, dejan de ser un enemigo y se convierten en parte de la estrategia para ganar. Kiyosaki insiste en que la disciplina financiera es como entrenar para un torneo. No basta con conocer las reglas, hay que practicarlas, equivocarse y aprender. Cada vez que organizamos nuestros ingresos, registramos gastos o invertimos en activos con beneficios fiscales, estamos entrenando para jugar mejor en el tablero de los impuestos. La inspiración está en entender que no se trata de luchar contra el sistema, sino de aprender a jugar dentro de él. Los impuestos no son un muro que nos detiene, son un campo de entrenamiento que, con educación y disciplina, nos prepara para alcanzar la libertad financiera. Los impuestos no son un enemigo imposible de vencer. Son parte del sistema, y como todo sistema, tienen reglas que se pueden aprender. Kiyosaki nos recuerda que la diferencia entre quienes se sienten atrapados y quienes logran libertad financiera está en la educación y en la disciplina para aplicar ese conocimiento. La clave está en cambiar la mentalidad. Dejar de ver los impuestos como un castigo y empezar a verlos como un campo de entrenamiento. Cada vez que organizas tus ingresos, que registras tus gastos o que inviertes con inteligencia, estás demostrando que puedes jugar en el tablero con estrategia. Este video no busca que le temas a los impuestos, sino que los entiendas y los uses como una herramienta para crecer. La libertad financiera no se construye ignorando el sistema, sino aprendiendo a moverse dentro de él con visión y disciplina. Si este contenido te ayudó a ver los impuestos desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos videos y comparte este mensaje con alguien que necesite transformar su relación con el dinero. Juntos podemos construir una comunidad que aprende, se educa y avanza hacia la verdadera libertad financiera. Muchas gracias como siempre por vernos y nos vemos en el próximo video.